Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Pinceladas Deportivas, el color del mundo del deporte. El día de hoy, damas y caballeros, a todos los que están desvelando con nosotros, cumplimos 30 programas, 30 noches saliendo al aire cada martes y jueves en punto de las 10:30 de la noche. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Oscar, Javi, Lalo, ¿qué tal? ¿Hubieras firmado que hubiéramos llegado a 30 programas en enero cuando arrancó el proyecto? Híjole. No, 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 la verdad es que es una emoción muy grande estar con ustedes ya en el programa número 30, desafortunadamente con problemas técnicos que estamos sorteando por aquí, no, pero pues no, la Parte del verdad es show, parte que del show. parte del show. No, pero la verdad es que de un gustazo, amigos, ya 30 programas, sí, como lo dices, creo que no hubiéramos pensado llegar a tanto y pues nos da ánimo para ir por mucho más, ¿no? Para estar acompañando a nuestros amigos durante pues todavía más emisiones y pues hacer crecer este proyecto, que pues es de todos, que le pusimos alma y corazón y que lo seguimos haciendo y Así pues es. todavía da para mucho, mucho más. Así es, Javier Guadalajara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Oscar, hola Pato, hola Eduardo, ¿cómo están? Un gusto estar como cada martes y jueves aquí con ustedes y bueno, si hay mucha información, como bien dice Lalo, ya van 30 y esperemos que haya muchos, otros 30, otros 50, otros 100, con mucha gente que nos vea y muchos patrocinadores que nos den lana. Lalo Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan. Oscar, Javier, Pato, un gusto como siempre iniciar la semana. Iniciamos también el mes de mayo aquí en Pinceladas Deportivas, así como son 30 programas que son muy poquitos. Si estuviéramos en una temporada larga de béisbol, pues te veríamos apenas en el primer mes o segundo mes, es muy pronto en este juego de Pinceladas Deportivas. Entonces alegre de que vamos muy bien, también ya cercanos al medio año de transmisiones, lo cual también es muy bueno y muy cercanos también a los Juegos Olímpicos. Entonces todo pinta muy bien y este martes pues tenemos mucha información relativa al automovilismo con buenas noticias para los mexicanos. Tenemos también información de ligas norteamericanas como la NFL y noticias buenas para los mexicanos, mucho más hoy en Pinceladas Deportivas. Así es, bueno, pues son 30 programas ya que estaremos arrancando el día de hoy. Fue un gran fin de semana para el deporte mexicano, sobre todo en estas partes que a lo mejor no estamos muy acostumbrados, que es en el tener mexicanos en la NFL. Habrá dos este año con la adición de uno más vía draft, que no estará ahondando un poco más en detalles nuestro invitado del día de hoy. Y el tema del automovilismo. El triunfo de Patricio Ward este fin de semana yo lo pondría por encima del cuarto lugar de Sergio Pérez, no por haber sido un triunfo o no por haber sido una categoría más o menos importante, sino que estamos hablando que regresa un triunfo a quien le dio, digamos que a quien ganó tantas ocasiones, lo que conocemos hoy como el automovilismo mexicano, ¿no? Que es Adrián Fernández en su momento con la IndyCar, acompañado de Michelle Jourdain, en su momento la Kart World Series y posteriormente la Indy, ¿no? Entonces, el padre de lo que hoy es el automovilismo mexicano, del automovilismo mexicano contemporáneo, así de sencillo. Y hoy Patricio Ward nos trajo una dosis de nostalgia con ese triunfo en IndyCar, ¿no? Y destacar, por supuesto, también el tema de Checo Pérez. Pero vamos a abrir con el tema del draft de la NFL, que este fin de semana estuvo muy movido. Y para ello tenemos ya a nuestro invitado del día de hoy, el señor Luis Miguel Visa Bilbaso. Luis Miguel, discúlpanos por la demora, tuvimos ahí unos cuantos detallitos técnicos. Luis Miguel, especialista de ESPN, también de muchos años en varios medios de comunicación, con mucha experiencia, experto en muchísimas cosas, pero particularmente y lo que más definitivamente le llena y le apasiona, entre otras cosas, es la NFL. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Pato, y a todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Gracias por aceptarme en este espacio para hablar un poco de fútbol americano y de lo que fue pues un gran fin de semana para la NFL. Y bueno, pues también lo que fue un draft diferente, ¿no? Ya el año pasado, pues recordamos que fue de forma virtual. Ahora ya hubo la presencia de público, pero eso también te habla de qué tan ávida está la gente del fútbol americano. Hoy estaba reportando la NFL que es, me parece, de los drafts del tercer draft que más se ha visto en los últimos años. Entonces, eso te habla de cómo extraña la gente este deporte y el espectáculo que es lo que podríamos decir, entre comillas, un simple draft, ¿no? Así es, Luis Miguel. Bueno, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues arrancamos yo creo que con lo que todos en nuestro país se están preguntando, ¿no? El tema de el mexicano que finalmente terminó siendo
seleccionado por la vía internacional, por la vía del draft internacional, y por otro lado, se une a otro mexicano que ya estaba con los Dallas Cowboys. Cuéntanos un poquito, Luis Miguel. Sí, exactamente, es un programa que desarrolla la NFL, que lleva por nombre International Player Pathway, en el cual, pues precisamente, como le dice su nombre, le abren la puerta a jugadores que no salen de universidades de Estados Unidos, y eso también te habla del nivel que existen en la UNEFA, en la CONADEIP, en las diferentes ligas que existen en nuestro país, de que un jugador que es egresado del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, que bueno, sabemos la potencia que son los equipos norteños en el fútbol americano nacional, de la potencia que tienen para poder llevar jugadores a pruebas ante scouts de la NFL con talento de Alemania, ¿no? Recordemos que pues, la NFL ya tuvo su liga en Europa hace unos años, por ahí se habla de un plan de expandir un poco este tema también, quizá no con una liga tal cual, pero bueno, ya la NFL desde hace unos cuantos años tiene juegos en Inglaterra, ahora me parece que también ya lo quieren abrir Alemania y otros cuantos países en Europa, pero pues bueno, la NFL buscando que su deporte se pueda hacer más global, porque precisamente creo que la NFL es con lo que compite con el béisbol, con lo que compite con la NBA, que si ves jugadores de otros países en esa liga, y en la NFL es muy difícil verlo, son casos muy contados, y tampoco estamos diciendo que con esto Isaac Alarcón algún día o Alfredo Gutiérrez, esperando que sí hagan roster, pero el hecho de que ya puedan estar probando, estar todo el año con el equipo, es una experiencia inigualable. ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy buenas noches. Y preguntarte con respecto a esto, que es bien interesante de este programa internacional de el NFL, pues sí creo que le da mucho mayor mérito a lo que han logrado nuestros dos compatriotas en el sentido, y la gente que no conozca tanto del sistema de fútbol americano, pues que nos expandas en lo importante que es para Estados Unidos en cuanto al fútbol americano, el sistema colegial, ¿no? Y esto es lo que le cierra la oportunidad, sobre todo, bien lo dices, a muchos jugadores internacionales, porque el sistema colegial en Estados Unidos en el fútbol americano es inmenso. En ocasiones creo que atrae hasta más personas que la misma NFL por luego los tamaños de los estadios, los clásicos que hay universitarios. Entonces, pues esto da mucho más mérito a estos jugadores internacionales que ahora tienen la oportunidad, en el caso de los mexicanos, si bien lo mencionas, mostrando el gran nivel también del fútbol americano universitario aquí en México. No, totalmente de acuerdo. Y uno podría pensar, oye, pues cada año en el draft seleccionan alrededor de 256 jugadores, ¿no? Y uno podría pensar que es una gran cantidad de jugadores, pero cuando llevas la cantidad de programas que hay a nivel universitario en Estados Unidos, estamos hablando alrededor de más de 100 programas de universidades, nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno, división 1 de la NCAA, división 2 y división 3, estamos hablando de más de 100 universidades. Si eso lo multiplicamos por rosters de alrededor de entre 50 y 60 jugadores, y solamente al año llegan 256, pues nos damos una idea, ¿no? De cuántos jugadores al año pueden salir, y que estos, digamos, los del International Player Pathway no forman parte de esto, sino que les crean un grupo especial de, independientemente de los jugadores que nosotros podemos seleccionar en el draft, ustedes van a tener una oportunidad con algún equipo de la NFL y van a tener que demostrar su talento ante los scouts de la NFL, pues te habla muy bien de la NFL, ¿no? A lo mejor buscando esta forma abordar y llegar y romper ciertas barreras con otros países que a lo mejor no se ve tanto la NFL, ¿no? Ahorita se ha hablado mucho de una expansión de juegos internacionales con el juego adicional que van a tener todos los equipos en esta temporada. Recordemos que ahora ya van a ser 17, no 16. Se habla que parte de este plan de la NFL es tener más juegos internacionales. Y obviamente en México decimos, perfecto, vamos a tener más juegos en México, difícilmente, pero a lo mejor sí lo van a abrir más a Brasil, a lo mejor lo van a abrir, como platicamos hace rato, un poquito más hacia Alemania, pero el hecho de que haya un jugador como Isaac Alarcón en los Dallas Cowboys y ahora Alfredo Gutiérrez en los San Francisco 49ers, que sabemos son dos de las franquicias más seguidas en México, pues evidentemente es una gran noticia para el fútbol americano nacional. Hola Luis Miguel, buenas noches, gracias por la invitación, aceptar la invitación y bueno, ampliarnos un poco el panorama de la NFL. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué es más fácil? ¿Que llegue un equipo mexicano a la NFL o que la NFL vuelva a Europa? Y la segunda, ¿quién fue el equipo ganador en este draft del fin de semana? ¿Qué tal, Javier? Te saludo con muchísimo gusto. Mira, la primera pregunta me parece muy complicada por el hecho de la cuestión económica, ¿no? Lo estamos viendo con la NBA, que lo está intentando con el equipo de Capitanes, ¿no? A través de su liga de desarrollo, porque
pues entienden que a lo mejor el nivel económico es difícil de México de traer un equipo de NFL, y evidentemente en Europa es mucho más sencillo, ¿no? No por algo en Londres están haciendo 4 juegos al año y en México es 1, y aquí la gente podría decir, bueno, pero es que en el momento, y eso es cierto, en el que se abre la venta de boletos para los partidos en México, se agotan en cuestión de minutos. O sea, si uno de ustedes ha intentado ingresar a comprar boletos para partidos de la NFL en México, se agotan en 30 minutos, sea el partido que sea. Pero ya hablar de un equipo que durante 8 semanas o 9 semanas al año tenga este tipo de precios para el público mexicano, se me hace muy caro. Y la verdad es que teniendo el fútbol americano tan cerca, con equipos como San Francisco, como Dallas, como Houston, hacen más accesible para el fan mexicano quizá viajar al sur de Estados Unidos y ver a su equipo que pensar en pagar esos precios aquí en México. Y no sé si eso responde un poquito a la pregunta, aunque rompa la ilusión del aficionado mexicano, pero es la realidad, ¿no? O sea, a veces podrá no gustarnos, pero creo que es la realidad. Y sobre quién ganó el draft en esta ocasión, pues me parece que sí nos podríamos ir por los nombres, ¿no? Y obviamente, pues el primer pick de los Jaguares de Jacksonville, Trevor Lawrence, que se habla que es un gran talento, quizá el mejor desde Andrew Luck, ¿no? Y bueno, todos pudimos saber lo que fue Andrew Luck con los Indianapolis Colts, que desde el día 1 empezó a mostrar su talento y, digo, ya cuestiones de lesiones, de conmociones cerebrales, todo ello, pues truncaron su carrera, pero un gran talento en la NFL. Esto se habla de Trevor Lawrence, a pesar de que, vamos a poner entre comillas, solo ganó un título a nivel colegial, pero bueno, llevó a los Tigres de Clemson a competirle a Alabama, que es una superpotencia del fútbol americano colegial. Pero creo que el draft que más me gustó fue el de Indianapolis. Muchas veces, a lo mejor uno como gerente general pues, podría irse por qué jugador me va a llevar gente a la tribuna, ¿no? Que no están peleados con tener gente en las butacas. Y esto lo haces ¿con qué? Con un receptor, con un quarterback, con un corredor, con los que llenan los estadios. Pero me parece que Indianapolis atacó un buen punto al llevarse a Carson Wentz. Veramos cómo reacciona Carson Wentz después de lo que pasó con Filadelfia, ahora ya como quarterback de Indianapolis tras el retiro de Philip Rivers. Pero creo que Indianapolis atacó no los lugares que le van a llevar gente a la tribuna, pero sí las necesidades del equipo, ¿no? O sea, le hacía falta, digamos, un ala defensiva. Pues seleccionaron a uno de los mejores de este draft de Michigan, Kwity Paye, que también estuvo bajo el mando de Shanahan, el ex coach de los 49ers que los llevó al Super Bowl. Pues ya es un coach que entiende lo que es la NFL, que sabe cómo llevar al jugador. Entonces creo que Kwity Paye, pues en esta ocasión se va a adaptar muy bien a lo que necesita Indianapolis, ¿no? Y precisamente las necesidades que tenía Indianapolis las cubrieron muy bien con las selecciones que hicieron, obviamente pues comandadas por Kwity Paye, está la defensiva de Michigan, y pues digamos que también la sencilla podría decir que Jacksonville. Sin embargo, no solo por Trevor Lawrence, también creo que tenemos que hablar un poco de Travis Etienne, este corredor también que es precisamente egresado de esa universidad. Es un jugador que, si bien no estaba catalogado entre los mejores 4 o 5 de su posición en este draft, es alguien que ya conoce a Trevor Lawrence, que esto evidentemente va a ayudar en cómo se van a entender uno con el otro, pero sí me parece que tanto Indianapolis como Jacksonville supieron atacar muy bien las necesidades que tenían después de lo que se vio la temporada anterior. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que sí ha sido un común, ¿no? En todos los drafts anteriores. Pues digo, la mayoría se van por posiciones, ¿no? Los primeros picks, pues es un quarterback, tener cubiertas ciertas posiciones, pero en el caso de los dos equipos que estás manejando ahorita, pues digo, es justamente eso, ¿no? El sí tener posiciones cubiertas, pero las que estaban todavía pues un poco más descuidadas, que se van desgastando un poco. En ese sentido, ¿quién crees que fue en la parte contraria quien dejó pasar o no sé, a lo mejor por cambios, por intercambios por posición en este draft? ¿Quién fue el que perdió más, ¿no? Al tener ahí al dejar descubiertas tanto posiciones como pues digo las necesidades que tenían como equipo.
Está muy interesante la pregunta que me planteas, Oscar, y también te saludo con muchísimo gusto. Pero creo que algo que hizo mucho ruido antes de que arrancara el draft fue el caso de Aaron Rodgers. Entonces, alguien como aficionado de los Green Bay Packers, pues te va a decir Green Bay, ¿no? ¿Por qué? Porque sí la necesidad, quizá era un esquinero que la cubrieron con Eric Stokes de Georgia, pero pues, híjole, creo que no te puedes dar el lujo de, si tienes un quarterback como Aaron Rodgers, que es el jugador más valioso, a lo mejor es caer en sus caprichos, porque a lo mejor es un capricho lo de Aaron Rodgers, pero también cuántos años lleva Green Bay sin seleccionar un receptor que pueda complementar muy bien a Davante Adams, que realmente es el receptor 1 de Green Bay y pareciera que es todo, ¿no? Se hablaban de reportes que Aaron Rodgers se había molestado porque los Packers liberaron la temporada anterior a Jake Kumerow, que finalmente firmó con los Buffalo Bills, y que esto había molestado en su momento a Rodgers. ¿Por qué? Porque jugadores como Allen Lazard, como Marquez Valdez-Scantling, como todos ellos, no han dado ese paso que necesita Aaron Rodgers, que estaba acostumbrado a tener a Donald Driver en su momento, a James Jones en su momento, jugadores de gran calibre, y tenía dos grandes complementos, ¿no? Entonces creo que en esta ocasión Green Bay falla al no cumplir un capricho del quarterback, pero entonces aquí es donde el gerente general pues quizá pensó, a ver, es que ¿qué es más grande? ¿Mi quarterback o mi equipo a futuro? Perdón, No, sí, adelante, pues. No, Luis Miguel, háblanos un poquito ya más a detalle de Alfredo Gutiérrez. Háblanos un poquito de sus características, qué podemos esperar de él durante este off-season, obviamente, después lo que venga ya en la pretemporada, y realmente, para que la gente entienda un poco más a qué aspira realmente este mexicano, qué podemos esperar de él durante este trayecto y, por supuesto, la llegada ya de la temporada regular de la NFL. No, totalmente. Mira, creo que es muy importante ver el proceso de lo que hubo el año pasado con Isaac Alarcón en los Dallas Cowboys. O sea, tampoco vamos a, digamos, vender espejitos diciéndole a la gente, no, Alfredo Gutiérrez es un gran talento que podemos ver el próximo año ya equipado con el equipo de los 49ers. Francamente, no va a pasar. O sea, me encantaría decirles, sí, claro, ilusionense y cómprense el jersey de Alfredo Gutiérrez, y los invito a que lo hagan si gustan. No todos los días vemos a un mexicano con los 49ers. En su momento lo hizo Ramiro Pruneda, con quien he tenido el gusto de platicar en distintas ocasiones. Pero creo que aquí estamos para ser francos, ¿no? Y decir honesto, ya la simple experiencia de que Alfredo Gutiérrez esté todos los días en un campo de entrenamiento de la NFL deja muchísimo, le deja muchísimo al jugador, ¿no? Lo que él pueda platicar con Isaac Alarcón es clave. Tanto Isaac Alarcón la temporada pasada como Alfredo Gutiérrez, por el tipo de esquema que se maneja en el International Player Pathway, no tienen derecho a hacer roster de los 53 jugadores. Sin embargo, tampoco son cortados por el equipo. Digamos que tienen garantizado un lugar, que es algo que no pueden presumir muchos de los jugadores que a lo mejor firman fuera del draft los equipos, ¿no? Que los pueden desechar en 1 o 2 días. Aquí está garantizado su lugar con los 49ers, aunque no pueda hacer el roster. Ya ahora Isaac Alarcón en su segundo año, pues con un buen campo de entrenamiento y con una buena pretemporada que lastimosamente para él ahora se recorta a 2 partidos, a lo mejor esto lastima un poco sus esperanzas de mostrarse en el juego, mostrarse en el campo, porque muchas veces los entrenadores lo dicen. Tú puedes ser un buen jugador en la práctica, pero a la hora del partido algo pasa que te cambia el clic y ya no eres el jugador que muestras en la práctica, ¿no? Y entonces muchas veces hay un jugador que reacciona de forma diferente en el partido, en el juego, en el scrimmage, en la línea de golpeo, con el primer contacto. Entonces creo que esto es muy importante. Hay que seguir muy de cerca lo que ocurra con Isaac Alarcón, que tiene mayores posibilidades, pero bueno, Alfredo Gutiérrez, es que ese es el tema, ¿no? Mientras a lo mejor aquí en México pensamos en un jugador de 1,96 m y decimos, oye, es que es un tipo enorme, de 150 kilos, de más de 2 metros, pues en Estados Unidos un liniero ofensivo, eso es lo normal, ¿no? O sea, mientras acá en Estados Unidos vemos a alguien como Alfredo Gutiérrez de 2,8 metros, si no mal recuerdo su tamaño exacto, en Estados Unidos es lo normal. Entonces, pues evidentemente Alfredo no va a impactar por la cuestión de tamaño, porque también pues, en Estados Unidos vienen desde la preparatoria, o sea, desde la preparatoria están
escauteando a los jugadores y ya les están dando seguimiento y ya los van rankeando de, este es un jugador 5 estrellas, este es un jugador 4 estrellas. Entonces, ya el simple hecho que Alfredo no tenga ese proceso, sino que lo tenga en México, con el Tecnológico de Monterrey, que es uno de los que más talentos han sacado, y entre ellos está Rolando Cantú, que ha sido de los últimos jugadores que no fue pateador, que pudo alinear con los Arizona Cardinals, pues te habla del tipo de proyecto que es el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Ya lastimosamente para llegar a la NFL, pues digo, él estaba acostumbrado a tener enfrente linieros, de 1.80 a 1.85, ¿no? A lo mejor llegar a 100 kilos, que ahorita vas a llegar a la NFL, pues digo, va a ser, el doble de trabajo para él, ¿no? Para estar en este campo de prácticas, para alcanzar un lugar en la NFL, sí, justamente eso, ¿no? Él va a ser, la experiencia se la va a llevar él, él va a acumular esas millas dentro de la NFL, pero pues digo, para despuntar en un equipo como los 49, pues digo, y en cualquier equipo, le digo, perdón, se me salió el aficionado de los 49ers, pero digo, creo que no, pues digo, no le alcanzaría lastimosamente, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, o sea, Alfredo Gutiérrez ya lo ha platicado en entrevistas previas a que fuera reclutado por los San Francisco 49ers, y claro que es válido, ¿no? Que él diga, pues yo sueño con ser campeón de la NFL, pues yo también lo sueño, pero bueno, yo soy realista y sé que no va a pasar, ¿no? Conmigo. Pero bueno, él la verdad, es muy importante que seguir a estos jugadores mexicanos, y pues bueno, a quien no le llena de orgullo, pues bueno, ya que el aficionado que sale aquí a los 49ers, te dará mucho gusto ver a un mexicano con la playera de los gambusinos. Sí, y yo también creo, no sé si estás también de acuerdo con esto, Luis Miguel, que yo creo que es una relación benéfica de las dos vías, tanto para NFL como para México, en el sentido de que hablar de estos jugadores, aunque no tengan la oportunidad, como bien lo mencionas, de integrar un roster final, de alinear ya en una temporada regular de NFL, pero sí genera el interés, incluso entre los fans que ya son fanáticos de hueso colorado del fútbol americano, de la NFL, pero también en quienes a lo mejor no está en su radar y de pronto ven en el periódico, en las noticias, en la mención de estos jugadores, y comienzan a interesarse, comienzan a pedir más jugadores. Y NFL, yo creo que si su oficina en México, algo que ha demostrado a lo largo de los años que llevan ya operando, es que sí toman muy en cuenta las reacciones de los fanáticos mexicanos. Esto ha hecho que vengan más juegos, que tengamos más presencia de mercadotecnia de NFL aquí en México. Entonces creo que el gran impacto de este programa con estos jugadores es eso, ¿no? Yo creo que abrir la relación aún más que se tiene con NFL en México, y que a futuro sí, pues puedan venir más jugadores y más juegos, como bien lo mencionas, ¿no? No, totalmente, Eduardo. Y digo, no pasa por una parte de defender o atacar lo que diga Arturo Oliver, el director de la NFL en México, pero él lo comenta constantemente en sus conferencias de prensa o en sus encuentros con los medios de México. Es fuera de Estados Unidos, el país que más aficionados tiene fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, México es el número 2 en total de aficionados, más que Canadá, más que Brasil, más que Inglaterra, más que todos ellos. México es el número 2, y tampoco es irreal de creer, ¿no? O sea, sabemos que el fútbol americano es un deporte que tomó mucha fuerza en México desde los años 70, con los Steelers, con los Cowboys, con esta rivalidad, y es un deporte que ha generado muchísimo arraigo. Y sí, o sea, evidentemente siempre el ver a un jugador mexicano, digo, tampoco creo que sea un accidente que Isaac Alarcón esté en los Cowboys, que ahora Alfredo Gutiérrez en los 49ers. ¿Quién no nos dice que a lo mejor el próximo año por ahí caiga alguno de los Patriotas, que han generado mucha afición recientemente en México? O no sé, o Miami Dolphins, que también tiene mucha afición en México. Creo que tampoco son accidentes que caigan en este tipo de equipos. Y pues ¿quién no nos dicen, ¿no? Que a lo mejor todavía no nos anuncian qué partido va a ser en México para esta temporada, o si lo va a haber, por toda la cuestión del COVID y todo ello, si va a haber juego en México o no. Pero qué tal que se repita el primer juego de temporada regular en México, San Francisco contra Arizona, y te pongan a Alfredo Gutiérrez, aunque sea no para el partido, pero para que salga con la bandera de México. Pues como mercadológicamente hablando, con Martos, ¿no? Con los Vaqueros de Dallas en aquella ocasión, ¿no? Que salió corriendo con la bandera de México. Sabíamos que evidentemente no estaba ni contemplado en el roster de jugadores para iniciar, o siquiera para poder ser contemplado para jugar, pero bueno, salió con la bandera de México, y eso fue un aliciente, ¿no? Y eso que no era un juego de temporada regular, ¿no? No, son genios de la mercadotecnia. La verdad, son genios de la mercadotecnia, y pues bueno, tampoco vamos a decir que Alfredo es un producto de la mercadotecnia, o sea, tampoco hay que etiquetarlo de esa forma,
pero pues, ¿quién no dice que si se viene un San Francisco, Arizona y te ponen al jersey de Alfredo Gutiérrez con el número y todo esto, pues quién no te dice que te daría gusto verlo, ¿no? Hola, Así Luis es. Miguel, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pueden estar los mexicanos que ahorita están ahí como de apoyo a el primer equipo, por así decirlo, de la NFL? ¿Cuánto ganan? Y si hubiera una serie de lesiones y no se completaron el roster, ¿podrían ellos saltar y apoyar al equipo? Mira, por lo comentaba un poquito, es el primer año del programa, digamos, Isaac Alarcón el año pasado y ahora Alfredo Gutiérrez, en el primer año, digamos que lo protege la NFL diciendo, puedes quedarte en el roster, en el equipo, más no hacer el roster. O sea, no son elegibles en su primera temporada para formar parte del equipo que podríamos ver cada domingo, ¿no? Ya en esta ocasión, Isaac Alarcón ya pasó el primer año, digamos, de prueba de alguna forma con los Dallas Cowboys y ahora sí puede competir por un lugar de estar cada domingo. Evidentemente, pues bueno, primero creo que tendría que pasar muchas cosas antes de que siquiera pudieran pensar en llegar al roster. Primero tendrían que pasar por la escuadra de prácticas y ya en la escuadra de prácticas estamos hablando de talentos que no fueron reclutados en el draft y que están también peleando por un lugar en el equipo. Entonces ya la competencia crece aún más para Isaac Alarcón, pero pues mientras no lo corten los Dallas Cowboys, pues hay que ilusionarnos de que en cualquier momento lo veamos en la escuadra de prácticas y que por ahí alguna lesión de los Cowboys, todo ello abra el universo, ¿no? Pero bueno, evidentemente sabemos pues, que también existen los jugadores que ya son veteranos, pero que actualmente no tienen equipo, entonces que lo pueden firmar en cualquier momento. O sea, me encantaría decirles, no, sí, tiene 10% de posibilidades de llegar a Isaac Alarcón, pero me parece irresponsable de alguna forma decir un porcentaje de qué posibilidades tienen. No, incluso No, y imagínate, de manera oficial, incluso de manera oficial, ¿no? No tiene, por ejemplo, Hernández no tiene la posibilidad ni siquiera de manera oficial, es decir, fue firmado y está en el programa que mencionas, pero no tiene posibilidades, ¿no? Así hubiera 10 lesiones que pudieran abrirle camino, ni siquiera así por el tema que mencionas. Y en el caso del Alarcón, pues bueno, como lo dices, ¿no? Es otra complicación que viene en este segundo año. Sí, sí, exactamente. O sea, con Isaac Alarcón ya hay la posibilidad de que pudiera llegar, pero tienen que pasar muchas cosas, se tienen que alinear muchos astros para que lo podamos ver un domingo en la NFL. Me vas a corregir si estoy mal. Digo, de los que llegan directamente del draft, ¿no? Digo, el 20% tiene más de 200 jugadas en un año, en una temporada regular, que llega directamente del draft, ¿no? Entonces, después de tu primer año que no eres elegible, el llegar al segundo año que ya hay una posibilidad ahí muy remota, pues digo, es demasiado complicado el poder ver por ejemplo, a Isaac, ¿no? En este caso, que ya pasó su primer año, teniendo actividad con los Cowboys, ¿no? O sea, desafortunadamente es, como dices, es más, no nada más que salir en los astros, sino que pasen otras cosas extra para poderlo ver en el campo, ¿no? O sea, sí, son, como muy bien lo mencionas, Oscar, son muchas cuestiones las que tienen que pasar, ¿no? Evidentemente, pues bueno, los entrenadores dicen, a ver, esta es mi base de la línea ofensiva, ¿no? Que digo, sí es una de las posiciones más vastas, digamos que tienen pues, prácticamente 2 jugadores por cada posición, o sea, 2 tackles derechos, 2 guardias derechos, 2 centros, y así sucesivamente, más los de las escuadras de prácticas. Entonces, digamos que la profundidad de posiciones está muy bien cubierta por todos los equipos. Digamos, si saca Alarcón es la quinta opción, pues puede ser, pero eso no dice que, ok, si se me lesionan los 4 de arriba, entonces ya entra y saca Alarcón. Pues no, porque el universo de jugadores que hay afuera, aún buscando trabajo, es muy amplia y la experiencia que dice Oscar es vital. Luis, yéndonos ya un poco a la historia y al tema precisamente que queríamos darles este espacio debido a los mexicanos y al anuncio, en este caso particular de Hernández, ¿no? Y bueno, recordar también que Alarcón también volvió a ser firmado por segundo año por los Dallas Cowboys. Remontarnos a Raúl Alegre, quizá el que más destacó, Tom Fierce, Efren Herrera, Alex Esquivel, José Rafael Septién, Frank Corral, los hermanos Cendejas, José Portilla, Marco Martos, Rolando Cantú, Carlos Rosado, todos estos 2 últimos, incluso ya como analistas en algunas cadenas, incluyendo la tuya en ESPN. Háblanos un poco de esta transformación de los pateadores a los linieros, ¿no? Hablar del físico del mexicano quizá a veces nos podría llevar a dudar que esto pudiera ser posible.
ahora lo estamos viendo y con bastante frecuencia en los últimos años. Y en general, ¿cuál ha sido tu favorito? Híjole, ahí, perdón que esquive un poco la pregunta, pero creo que sí está, voy a estar un poco maleado con Raúl Alegre, por el simple hecho de que tampoco sin decir que conviví mucho con él, pero pues era alguien que veía muy seguido y con el cual platicaba constantemente, entonces pues evidentemente voy a tener una predilección por don Raúl Alegre, por el tipo de anécdotas que platicaba, ¿no? Y platicábamos muchísimo también de fútbol americano colegial, de ver a los Texas Longhorns, a todo ello. Entonces, pues si te tengo que decir a alguien es evidentemente Raúl Alegre, pero porque tengo un trasfondo de las experiencias que me platicaba. Entonces, digamos que me compró Raúl Alegre con todo lo que con todo lo que me platicaba, ¿no? Pero evidentemente sí es bueno pues ver que ya no solo son pateadores mexicanos, ¿no? Digo, siempre nos va a dar gusto ver a Raúl Alegre, que tiene anillos de campeón de Super Bowl, y el orgullo mexicano de que hoy un mexicano campeón del Super Bowl con su anillo y todo ello, pues es padre, pero creo que el hecho de que ya empiecen a jalar jugadores, como lo platicamos con Alfredo Gutiérrez, con Isaac Alarcón, que son más de una posición que no es de pateador, llama la atención, ¿no? También lo mencionas muy bien con Marco Martos y Carlos Rosado, que eran ambos receptores, ¿no? Mauricio Tyson López, que también un liniero defensivo que estuvo con los Raiders de Oakland, que estuvo con las Águilas de Filadelfia, Ramiro Pruneda, que estuvo con los San Francisco 49ers y con los Kansas City Chiefs. Da gusto ver que no solamente son pateadores, ¿no? Y no por hacerlos menos, no como diría Rich Eisen, que dice que los pateadores de despeje también son personas, pues sí es cierto, ¿no? Pero queremos ver algo más y pues claro que da gusto que tengamos pocas imágenes, pero que sí tengamos imágenes de un Rolando Cantú, al menos alineando para lo que fue una patada de gol de campo con los Arizona Cardinals, ¿no? Y decir, oye, es que él es un mexicano jugando, aunque es un partido de pretemporada, pero es un mexicano, ¿no? Entonces, creo que muchas veces sí es como empiezas a generar afición en los niños, ¿no? Entonces es cuando a un niño le puedes decir, oye, es que ahí hay un mexicano que está con tu equipo favorito. Pues imagínate a Oscar Montes hace, no voy a decir edades, pero hace, cuando era chiquito, cuando crecía, cuando generó su afición por los 49ers, que le hubieran dicho, oye, es que hay un mexicano en el equipo al que tú le vas, la afición que eso te genera, ¿no? No, me pondría peor. Exacto. Sí, no, es que la realidad sí generas afición, oye, que tú Sí, le puedes claro. decir, niño, ahí hay un mexicano en tu equipo favorito, es algo increíble. Así es. Pues bueno, Ay, perdón. No, sí, no, es lo que va a tocar, te vas por históricos, ¿no? Que no son, por ejemplo, de tu nacionalidad, ¿no? Oye, ahora tienes todavía ese plus de tener a un jugador que dices, oye, salió de aquí y, oye, sí se puede, ¿no? O sea, siendo niño, ¿no? A lo mejor, y te genera todavía más esa idea, ¿no? De todavía, te enamora más del equipo, ¿no? Sí, no, totalmente, digo, y la NFL creo que hace un buen trabajo con las activaciones cuando viene a México de acercarle el deporte a los niños, acercarle el deporte a la juventud, con el programa NFL 60, ¿no? Por ejemplo, o el Tochito Bandera, ¿no? Que al equipo que gana después se lo llevan al estadio de las Águilas de Filadelfia para que estén al medio tiempo ahí con los jugadores o para que estén en el estadio, o sea, eso genera, ¿no? Entonces, a un niño de 10, 11 años le dices, oye, no sé, digamos, pensemos en un equipo que a lo mejor tiene récord perdedor desde toda la vida, diríamos los Cleveland Browns, pero ya llegaron al menos ahorita a los playoffs, pero si un niño le dices, oye, pues si ganas el Tochito Bandera que te organiza la NFL en México y si lo ganas te llevo a Cleveland a ver un partido, pues a lo mejor el niño va a decir, le voy a Cleveland porque es el estadio al que fui, y si después le dices, y hay un jugador mexicano en ese equipo, pues ni te platico la gran combinación victoriosa que eso sería. No, Claro. el 0-17 no le importaría de ninguna manera, ¿no? Totalmente. Así es. Pues bueno, Luis, muchas gracias por desvelarte con nosotros, de verdad, ha sido un honor tenerte por acá, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu análisis, y bueno, mucho éxito en este año, que sabemos que es un año que si bien no tan complicado como el anterior, todavía mantiene ciertos detalles que hay que sortear, pero bueno, te deseamos todo el éxito y muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, Luis. Muchísimas gracias y pues bueno, con todo gusto y pues gracias por haberme recibido y haberlo robado unos cuantos minutos. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Leo.
Ahí estuvo Luis Miguel Basavilbaso, analista de ESPN, particularmente de la NFL, ¿no? Pues bueno, ya está la realidad compuesta de los mexicanos que van a estar en la NFL este año. Es un tema de imagen, es un tema de marketing, pero no hay que, como bien lo dijo, quitarles o demeritarles el tema deportivo, ¿no? Hay que hacerles ver que llegaron por méritos propios, que llegaron ahí porque son los mejores de su posición del país, indiscutiblemente, y por supuesto esto los ha llevado incluso a otras esferas en el fútbol americano, ¿no? Sí, no, Sí, y o siempre no. es bueno en cualquier deporte comenzar a identificar a las grandes figuras, por ejemplo, en caso de que en algún punto los volvamos a ver jugando en México, ya sea en cualquier equipo, saber, la gente ya identifica que son jugadores que llegaron a un nivel de NFL, por llamarlo de esta manera, y comenzar a que los nuevos jugadores, quienes hoy están en ligas universitarias, quienes hoy comienzan en este deporte, incluso desde la primaria, secundaria, porque en México el fútbol americano tiene una larga tradición, si bien no tiene esta experiencia profesional de otras ligas en el país, pero se juega sobre todo en escuelas desde muy pequeños, y entonces identificar y saber a qué aspiro, ¿no? Si comienzo a jugar desde pequeño el fútbol americano, poder ser quien, si bien, no sé, que Alfredo Gutiérrez a lo mejor estuvo a un paso de participar en un juego, yo quiero ser el que sí dé ese paso y llegue ahora sí a estar en la semana 10 del NFL, pero ya en un juego, ¿no? Y que ese objetivo se vaya haciendo algo realista. No, y que como dices, sin demeritar, porque así sea tema de marketing, pues no a cualquiera van a elegir, ¿no? Para Exacto. representar, ¿no? Para llegar ahí y para tratar de jalar afición, ¿no? No se van a quemar, por así decirlo, ¿no? Trayendo a cualquiera. Exacto, exacto. Y es importante esa parte, saber que los chavos, porque hay ligas muy buenas, tanto infantiles, juveniles y colegiales, tienen la capacidad de hacerlo. Obviamente los vemos ahí, son dos mexicanos, pero pues hay una historia atrás muy interesante de todo lo que tuvieron que sacrificar, todas las semanas, entrenamientos, trabajo, todo lo que tuvieron que hacer para estar ahí. Realmente es un orgullo y ojalá les vaya muy bien y muchos otros mexicanos sigan esos pasos porque el fútbol americano en México es muy bueno, hay muy buen nivel. Ojalá Muy haya bueno. muchos más. Así es, y no solamente en ONEFA, que es el conocido, o en el de los TECs, ¿no? También existe el FADEMAC, también existe CONADEP, también existen muchas otras ligas y muchos otros organismos que sobre todo incitan a los jóvenes a dedicarse al deporte en lugar de otras cosas, ¿no? Entonces hay No, que reconocerle eso también al fútbol americano en y- México. y que se está reorganizando, ¿no? Después de los 12 grandes, se hizo ahí una división, digo, casi fueron los públicos contra los privados, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay mucha grilla de la que no platicamos. Entonces, pues digo, se está reorganizando el Un fútbol un americano. tema interesantísimo, ojalá nos esté viendo, ojalá nos esté viendo Isaac, porque seguramente va a ser un tema muy interesante ese Sí, 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 sí. de fútbol americano y hablar de la grilla y de cómo se ha ido, como bien dices, reorganizando un poco, uniéndose un poco más, quizá no al 100%, no compitiendo a la par como lo hacían en su momento. Era delicioso ir al Wilfrido Massieu a verle a las Águilas Blancas contra los Borregos del Tec de Los Monterrey borregos del o los Aztecas contra los Pieles Rojas o Los contra los Pumas de frailes. Ciudad Universitaria. Ah, Sí, era muy padre, la verdad. Fue una época muy interesante el fútbol americano colegial, estudiantil en México, como se le llama, mejor dicho. Pero bueno, pues es la nueva realidad. Ahora con la Liga de Fútbol Americano, que va a tener su tercera temporada, si no me equivoco. Pues bueno, ojalá eso sea un parteaguas para levantar un deporte que tiene muchísima afición en este país, muchísima, más de la que nos podemos imaginar. Yo creo que todos en algún momento saben o conocen o han visto algo de la NFL, aunque no les guste o aunque no lo vean, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante que se rescate, ¿no? que deje de ser el medio tiempo el común para los aficionados de la NFL en México, ¿no? Así es. Y pues bueno, hablando digamos, del orgullo, como bien mencionaste hace rato, Javi, de los mexicanos, este fin de semana que yo creo que a los que pudimos ver ahí por mediados de la década ya antepasada, porque ya estamos en 2021, por ahí entre 2002, 2010 todavía, 2005, 2006, que tuvimos la oportunidad de ver automovilismo y que no empezamos a ver automovilismo desde que llegó Checo Pérez a la Fórmula 1, con todo respeto para todos los que les gusta el automovilismo de la Fórmula 1. Este fin de semana, Patricio Ward, ya con el nombre, definitivamente estaba destinado a hacer cosas grandes. Ahora, bueno, pues logra conseguir el triunfo en este fin de semana en la IndyCar,
lo que nos remonta a los grandes triunfos dramáticos de cada fin de semana de Adrián Fernández. Si no era Adrián Fernández, venía atrás de él Michel Jourdain y le hacía segunda, también ganando grandes premios, primero de la Kart World Series y después de la IndyCar. Grandes momentos del automovilismo mexicano que dieron pie, ustedes me corrigen si estoy en un error, que dieron pie a que Sergio Pérez esté hoy día en la Fórmula 1 y a que esa afición por el automovilismo se desbocara hasta llegar a la Fórmula 1. Yo creo que Adrián Fernández es el padre de todos los que hoy practican automovilismo en México, y eso dio pie precisamente a Checo Pérez y Patricio Ward con su triunfo de este fin de semana, como bien lo menciona Javi en toda la recopilación de información. Pasaron 17 años después de que Adrián Fernández ganara precisamente su último premio para ver a otro mexicano en lo más alto del podio de la IndyCar. Sí, eso es un tema bastante interesante, realmente pasar 17 años de una de las categorías donde los mexicanos han lucido mucho, pues es de analizar, ¿no? Algo pasó, pero qué bueno que ya se está volviendo a, y bueno, hablando, esta escudería en la que está el mexicano es McLaren. Entonces uno de los jefes de McLaren dijo, si ganas una carrera esta temporada, te damos posibilidad al final de la Fórmula 1 de que te pruebes y posiblemente pueda haber otro piloto, ¿no? Pero está joven, tiene mucho por dar y no estaría mal verlo en unos años en la Fórmula 1, ¿no? Así es, 21 años tiene apenas Patricio Ward, es nada, es un niño. Y bien, de hecho, estaba leyendo un poco acerca de su trayectoria. Desde muy niño, antes de los 10 años, ya estaba conduciendo como muchos niños que se inician en el automovilismo con los go-karts. Así inició su carrera Patricio Ward y llegó muy pronto al profesionalismo. Es regiomontano, es de Monterrey, y esto precisamente le ayudó por esta cercanía con el estado de Texas en los Estados Unidos. Es donde precisamente consigue este triunfo en la IndyCar. Y yo creo que viene a perpetuar algo que a mí se me hace bien interesante del automovilismo en México, que si bien no son tantos en cuanto a cantidad de los nombres que reconocemos de pilotos mexicanos en categorías internacionales, algo que sí es bien importante es que todos los que recordamos y los que ya nombraste, Pato, por ahí, todos son protagonistas. Estamos hablando de que en su momento Michel Jourdain y Adrián Fernández no eran pilotos del montón, si eran protagonistas, estaban peleando siempre los éxitos ahí en las competencias. Obviamente no podemos dejar de hablar de los hermanos Rodríguez, quienes dieron nombre al autódromo y son también dos de los pilotos más destacados en la historia de México. Hoy Checo Pérez también ya está, y hablaremos hoy un poquito más adelante de él peleando ya lugares protagónicos dentro de la Fórmula 1. Entonces yo creo que Patricio Ward va por esta misma vía, ya está demostrando éxitos en la IndyCar, y si se llega a dar, espero también poco a poco llegue este paso a Fórmula 1, yo creo que también será para pelear cosas importantes. En su caso con McLaren, ojalá lo podamos ver. Y bueno, perdón por ensañarme con este piloto canadiense, pero creo que se vale por lo que le hicieron a Checo Pérez. Y si Lance Stroll puede estar en Fórmula 1, yo creo que a alguien como Patricio Ward le sobra las cualidades, ¿no? Totalmente. Y aparte que está llevando un proceso, ¿no? Como dices, ¿no? Digo, la mayoría empieza de los go-karts, el pasar por la Indy, el pasar por diferentes categorías para llegar y probarte a los 21 años, ¿no? Que ya tengas pues prácticamente una invitación para llegar a Fórmula 1. Pues digo, ya estás agarrando experiencia en todas las categorías, en donde cuando llegas a la máxima, pues digo, ¿qué más puedes pedir, no? O sea, ya has pasado por todo lo humanamente posible para poder destacar en la Fórmula 1. Sí, no, y cabe destacar que en su momento ese proceso de ir de kart, de Fórmula 3000, de IndyCar, de Serie Kart y luego ir a Fórmula 1, el último gran piloto que yo recuerdo, digamos, de ese tamaño, que pasó de la IndyCar, o en este caso de la Kart World Series, que hubo un momento que hubo una división entre las dos fórmulas más importantes de Estados Unidos, fue Juan Pablo Montoya, el colombiano. Recuerdo que fue el último que, después de ser campeón en IndyCar o en la Serie Kart, que después se le conoció en ambos nombres hasta que se dividieron, pasó directamente a la Fórmula 1, ¿no? Y en Fórmula 1 peleó y ganó varios grandes premios antes de regresar a Estados Unidos, a la Indy, ya con esa experiencia, ¿no? Vino a ganar la Indy 500 estando en Fórmula 1. O sea, ese último gran proceso yo lo recuerdo con ese piloto colombiano, que yo creo que es uno de los grandes en la historia del automovilismo latinoamericano. Y Adrián Fernández, que nunca pudo dar ese paso a la Fórmula 1, si bien él estaba muy cómodo en la Indy,
y posteriormente su última época, todavía a los 41 años, ganando un par de carreras en la IndyCar. Y bueno, ahora Patricio Ward a los 21 años, prácticamente ahí estaba a la par con la edad de Michel Jourdain, cuando también corrió y debutaba en sus primeros triunfos en la Indy, cuando el automovilismo regresó a estar de moda a nuestro país. Fue gracias precisamente a esos dos pilotos. Adrián Fernández, principalmente, sin quitarle mérito a Michel, y el mismo Jourdain, y ahora, bueno, Patricio Ward, 17 años después, nos vuelve a poner los ojos en las series estadounidenses, algo que desde aquel entonces no ocurría. Sí, ojalá sea el primero de muchos y nos dé la sorpresa de estar próximamente en la Fórmula 1. Lleva el proceso, tiene juventud. Ganar en Indy no es tan fácil, pero bueno, los mexicanos creo que se nos da. Ojalá nos tengan muchas sorpresas esta temporada en la Fórmula Indy. Sí, hay que recordar rápidamente que también fue parte del equipo junior, como le llaman, de Red Bull en 2019, y es donde de ahí también salió Max Verstappen, quien es el hoy compañero de escudería de Checo Pérez. Entonces también ya conoce como este nivel profesional como parte de ese equipo junior. Así es, pues bueno, muchas felicidades a Patricio Ward, otra de las grandes noticias del deporte mexicano en este fin de semana. Y pues bueno, pasamos ahora, si les parece bien, después de dar estas dos partes destacadas del fin de semana, vámonos ahora con el olimpismo y seguimos ahora con Pinceladas Olímpicas, que tiene también varios temas, algunos son buenas noticias, otros tantos son un tanto preocupantes. Lo que habíamos platicado en algún momento en otros programas, Corea del Norte no iría a los Juegos Olímpicos ni a la Copa del Mundo. De igual manera, con todo respeto, salvo en algunas disciplinas, quizá no iban a competir lo que ellos quisieran. Sin duda alguna, la pandemia les sentó bien para guardarse un poco en tema presupuestal. Sabemos que es una nación golpeada en este sentido por todas las sanciones económicas internacionales que tiene, aunado a que, bueno, pues debido a su sistema de mercado que no es el que reina a nivel internacional, sabemos que es de los pocos, si no es que el último país que en cuanto a mecanismos económicos, por lo menos en la sociedad, los mantiene a la usanza socialista conocida anteriormente, pues bueno, nos lleva a que sea un país golpeado en este sentido, y bueno, pues esto digamos que de alguna manera les ayuda a no hacer gastos innecesarios, ¿no? Sí, hay que recordar, bien lo dijiste, que Corea del Norte, de hecho, en los últimos meses se ha hablado de que se están preparando ellos para, ya en la década de los 60, 70, si no mal recuerdo, sufrieron una hambruna histórica, que tuvieron falta de recursos económicos y problemas que los hicieron tener una hambruna que sufrió mucha población, murieron muchas personas. Se especula, analistas políticos, que podrían volver a entrar debido, obviamente, a la causa de lo que ha afectado la pandemia, más sus problemas propios de ser un régimen comunista que está peleado con el resto del mundo a nivel político, además de que la nueva administración de Estados Unidos con Joe Biden políticamente les ha vuelto a cerrar caminos que por ahí se habían abierto por estos manejos extraños que tenía Donald Trump de la política, que se volvió a abrir relaciones con Corea del Norte, volvieron a cerrarse. Entonces yo creo que además de la pandemia, esto es un tema, obviamente la versión oficial, pero tiene mucho que ver con los problemas políticos, sociales y económicos que está por enfrentar Corea del Norte, y de cierta manera sí es un poco lastimoso, porque recordemos que los Juegos Olímpicos siempre son la oportunidad perfecta para ver, aunque sea un poquito de unión entre las dos Coreas. Se habían hermanado en diversas ocasiones en eventos olímpicos, y además de que Corea del Norte, como si bien históricamente los países comunistas pues tienen muchos temas sociales, económicos, problemáticos, los deportes siempre es un tema que se le da muy bien a este tipo de países. En el caso de Cuba, de la Unión Soviética en su tiempo, Corea del Norte también. Justo estaba viendo hace unos días la medalla de oro de Soraya Jiménez en 2000, y el segundo lugar en aquel entonces, la medalla de plata, fue para una competidora de Corea del Norte. Los hemos visto en fútbol, en Juegos Olímpicos, en mundiales. Entonces sí es triste, porque a pesar de que es un país que no cuenta con recursos económicos, en el medio deportivo pues sí tienen atletas destacados. Sí, la verdad es una situación bastante controversial, porque como bien dice Lalo, pueden ser otras situaciones, pero bueno, este tipo de torneos, tanto el Mundial como los Juegos Olímpicos, es tratar de limar ese tipo de asperezas, ese tipo de relaciones, pero bueno,
muchas veces la parte política, la parte sociocultural, es más que este tipo de eventos sociales, ¿no? Y es que con Corea del Norte es dificilísimo saber cuál es el trasfondo de las cosas, ¿no? O es económico o es por la emergencia sanitaria, digo, o sea, es, no sé, el creer nada más a lo que te pueda decir el gobierno de este país, En general pero no es muy sabes, difícil saber cualquier cosa de ese país. exacto, o sea, no sabes realmente cuál es el trasfondo, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, por qué sí vamos, por qué no vamos, por qué vamos a organizar después con Corea del Sur, vamos a buscar organizar otros Juegos Olímpicos, o sea, como nada cuadra, ¿no? Dice Dennis Rodman que la situación allá es buena, ¿no? Que los que vivimos en el exterior, en Occidente, somos los que juzgamos mal y no entendemos su sistema su manera de vivir, ¿no? Pues digo, no sé. Y O sea, cada ellos quien viven en la Matrix, ¿no? O sea, cada quien lo ve del cristal el que lo quiere ver, pero realmente es una situación que sí preocupa porque están aislados del mundo, como bien lo mencionaron, entonces es complicado tratar de tener empatía con ese tipo de situaciones y más si no participan en esta clase de eventos, ¿no? Hay un par de películas, hay una película graciosa que habla de Corea del Norte recientemente, que tiene un par de años que salió un poco más, y hay otra que es un documental muy bueno de Netflix que habla de Corea del Norte. Se los dejo, lo voy a guardar para las recomendaciones del próximo jueves, para que lo vean el fin de semana, para darles el dato exacto hablando de Corea del Norte. Son dos muy buenas, una que lo ve con un toque de humor y la otra que habla de un documental mucho más profundo en el tema y la situación de Corea del Norte. Muy interesantes ambos. Ahí lo analizamos el jueves o más bien les doy el dato exacto el jueves ya con las recomendaciones. Perfecto. sí, ya, Y ya bueno, ibas a quemar tu recomendación del jueves, no, sí, no, mejor me espero. Justo le iba a decir, dije, no, apenas es martes. Así es. Y bueno, pues en buenas noticias para México, tanto Aranza Vázquez como Randall Williams consiguieron nueva plaza olímpica para México en clavados. Es una extraordinaria noticia. Sabemos que los clavados con los representantes ya conocidos, pues bueno, ya teníamos lugares asegurados y además atletas de gran nivel que pudieran darnos una medalla. Ahora con estas nuevas plazas que consigue nuestro país, pues bueno, se pueden seguir esperando grandes resultados, buscar, si no las medallas en todos o cada una de las participaciones, por lo menos sí un top 10 en la mayoría de ellas, y esto pues sin duda viene a engrosar más de manera positiva a la delegación mexicana, ¿no? Sí, porque hay que recordar que los clavados, sí, todo el que consiga su lugar, sí es una posibilidad real de medalla, entonces ahí hay que estar muy atentos a lo que puedan lograr tanto Aranza Vázquez como Randall Willard, son otras posibilidades ahí reales para la delegación mexicana. Sí, recuerda que la semana pasada platicamos que este torneo que se iba a jugar, competir ahí en Japón iba a dar tanto fogueo y bueno, ya algunas plazas, ¿para qué? Para que ya estemos al 100 para los Juegos Olímpicos. En el tema de femenino, ya todo trampolín de 3 metros, individual, de parejas, de 10 y demás, ya están completos. En el varonil están buscando todavía lugares algunos. Así es, pues bueno, pues ojalá podamos ver más medallas en los clavados, y esto se complementa evidentemente con el pase olímpico también de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, que con la plata en la plataforma de 10 metros también consiguieron su pase a los Olímpicos, y con esto aseguran la presencia de mexicanas en todas las pruebas de clavados. O sea que cuando llegue el calendario de Tokio 2020 y lleguemos a la parte de los clavados, hay que estar atentos, no podemos perder, quitar el dedo del renglón, porque va a haber mexicanos en todos ellos. Y pues bueno, ya yéndonos a noticias no tan afortunadas y a sabiendas de que todavía existe la posibilidad de una posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunado a esto, trabajadores sanitarios se rebelaron en contra de los Juegos, aquellos que iban a ser, lo que llamarían en el ejército la primera línea, pues ya dijeron que no se sienten seguros con esta posibilidad y están en todo su derecho también. Estamos hablando de que todavía el tema es riesgoso. Ya hubo una cuarta ola
en Tokio y en Japón, en todo el país particularmente, de COVID-19. Ahora, hay que ser realistas y cuando hablamos de olas en Japón o cuando hablamos de crisis sanitaria en Japón, no es lo mismo que hablar de no es la misma crisis sanitaria que en la India, por ejemplo, ¿no? O en nuestro país. O sea, los japoneses son muy precavidos, con el más mínimo detalle, se prevén y se cuidan, ¿no? Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, pero bueno, sí vuelven a sonar noticias de que corre riesgo el olimpismo de celebrarse este año, ¿no? Sí, Pues mira, yo creo que si hay alguna oportunidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos, pues va a ser dentro del mismo pueblo de Tokio, ¿no? Japón son los que están, pues prácticamente decidiendo que no va a haber juegos porque su seguridad es primero, porque, digo, evidentemente tienen razón de cierto punto, pero creo que ellos son los que pueden detenerlo, que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. yo creo que son protestas totalmente válidas y creo que aquí es responsabilidad tanto del comité organizador como del Comité Olímpico Internacional garantizar, hacer lo que se necesite. Yo creo que obviamente hay afectaciones económicas por la pandemia, pero yo creo que la capacidad de logística y económica la tienen para asegurar que el ambiente, el entorno será seguro, que pueda haber protocolos. Ellos más que nadie son profesionales como para poder asegurar y mantener en calma a los trabajadores. Yo lo reitero, creo que son protestas válidas y es responsabilidad directa de los comités, el organizador y el olímpico, dar certeza de protocolos y cómo se va a evitar los contagios dentro del personal que esté elaborando los juegos. Sí, la verdad es una situación complicada. Faltan 80 días y cada 2, 3 días hay protestas, hay situaciones de que se pueden cancelar. Entonces, hasta que estemos en la inauguración y se encienda el pebetero y demás, podremos saber si realmente se van a realizar estos juegos, porque la situación mundial, por más que ya haya mucha gente vacunada, no baja. Hay variantes de la India, de Brasil, de Inglaterra. Entonces, esto sigue siendo un caos. Y la verdad, como bien dice Oscar, el pueblo de Japón le va a dar mucha preferencia a su salud y a su estabilidad física antes que a este evento, ¿no? Realmente los que lo quieren hacer son los organizadores, el Comité Olímpico Internacional. Entonces está en esa disputa. Hasta que realmente estemos a horas de que se defienda la lucha olímpica, podremos saber si se realizaron o no. Sí, bueno, va a ser un tema complicado. Esperemos que finalmente logre controlarse esta cuarta ola de contagios en Japón. Y lo más importante, que más allá de lo que esté ocurriendo en el país, que la burbuja que cree el comité organizador, el Comité Olímpico Internacional, sea realmente garantía de que los contagios ni saldrán de la villa ni entrarán a la misma, ¿no? Eso es lo más importante, que exista una burbuja en la cual pueda asegurarse el éxito de los Juegos, sobre todo en el tema de salud, más que en el tema deportivo, organizacional, de cualquier otro tipo, ¿no? Lo importante es que en el tema de salud sea un éxito rotundo, si no, las críticas van a ser imperdonables para el Comité Olímpico Internacional en caso de que ocurran tragedias, ¿no? Entonces, pues esperemos que así sea. Afortunadamente ya hay más control, ya las vacunas están llevando el control a otro nivel, los cuidados de la gente misma ya son mucho más profundos en cuanto a su lavado de manos, en cuanto a todo lo que tienen que hacer como tal, la nueva normalidad. Entonces, bueno, yo creo que con estas dos partes van a ser unos Juegos Olímpicos seguros. Esperemos que así sea también con el resto del país, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo creo que esto nos da para un tema de debate y un tema más profundo, llevarlo a una discusión más allá de quedarlo como una noticia de olimpismo. La Comisión Australiana de Derechos Humanos reveló este lunes que las gimnastas de este país, en su mayoría niñas y jóvenes, han sufrido abusos desde verbales, emocionales, físicos, sexuales, incluso desde los años 80. O sea, es un problema que tiene 30 años, de acuerdo a lo que reporta la Comisión Australiana de Derechos Humanos, y esto ha motivado a la federación a que la federación, bueno, ofrezca disculpas, que evidentemente es algo que, o sea, el tema va mucho más allá que una disculpa. Y bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la ridiculización, el bullying, que a la vez lleva a escándalos sexuales. Todo esto yo creo que es un tema que tendríamos que tratar, como ya lo hemos hecho en alguna ocasión, en algunas otras ocasiones, con mayor profundidad, ya que no es un tema simple, pero sí vale la pena destacarlo, ¿no? Vale la pena destacar que ya en países de primer mundo, en países
que generalmente, y más Australia, que se ha jactado de ser un país respetuoso, que es conocido mundialmente por ser un país que aplaude al rival, que acepta al turista y que acepta a la gente diferente, de distintas maneras, que esto se hable de Australia. Entonces, ¿qué tan grave será en otros lugares y qué tan grave será en otras entidades, ¿no? Yo creo que esto es bien importante, es un punto porque además de Australia ha habido documentales también que dan cuenta de abusos inaceptables, grotescos. En Estados Unidos también, uno de los países más exitosos en gimnasia. En algún punto ya hablamos también de lo que en su momento sufrió Nadia Comaneci en Rumania también, física y emocionalmente. Entonces yo creo que la gimnasia como deporte, las federaciones internacionales, las federaciones locales, yo creo como deporte y todos como espectadores de estos deportes deberíamos preguntarnos si lleva tantos años este tema de los abusos que son, yo creo que por demás decirlos, inaceptables, ¿qué se debe cambiar dentro del deporte? Yo personalmente preferiría que no haya 10 perfectos, que no haya actuaciones impresionantes, si eso implica una cantidad de horas irracional de entrenamientos, que tengan que iniciar desde edades muy pequeñas, que hagan vulnerables a los niños y niñas, a gente abusadora. Entonces yo preferiría, la gimnasia yo creo que tiene que plantearse si debe cambiar su metodología de entrenamiento, la cantidad, todo esto, y si eso impacta en la calidad visual o de desempeño, yo creo que es mejor que así sea a seguir hablando de estos abusos. Sí, Hemos yo creo que tenido es hasta... fundamental. Perdón, Javi, perdón, no, perdón. Adelante. Sí, no, no más. Bueno, hemos platicado, ¿no? Yo creo que es momento que podamos retomar a lo mejor la plática que tuvimos con Betty Pereira, ¿no? No sé si se acuerdan, hace algunos programas. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, vamos a separar ese pedacito para que lo puedan ver, para que podamos eh, 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 pues digo, hacer conciencia de todo esto que está pasando en el deporte, ¿no? Como dice Lalo, un 10 perfecto, qué es lo que le cuesta a una gimnasta, ¿no? Que es el deporte del que estamos hablando ahorita, ¿no? El qué tiene que pasar para llegar a ese 10. Digo, hay un trasfondo impresionante ahí en esa parte. Entonces, pues yo creo que nuestra madrina Betty sí nos abrió mucho el panorama ese día que nosotros traíamos otra idea de lo que íbamos a platicar para el Día de la Mujer y digo, ella nos dio un cachetadón con guante blanco, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena retomar lo que platicamos con ella pues para entender, ¿no? El por qué se toma este punto, el por qué ahorita se vuelve a hacer pues noticia, digo, no en un sentido amarillista ni mucho menos, sino por qué se vuelve a mencionar, ¿no? Justamente ahorita con Australia, y que es algo que se ha venido arrastrando desde los 80, desde hace 40 años, y que es algo a lo que sí se le tiene que poner un alto definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental esta parte de cambiar las formas, las estructuras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como bien, y más en este deporte, desde los 5 o 6 años están haciendo sacrificios, están forzando el cuerpo a hacer situaciones que en ese momento no deben de hacer y están sacrificando mucho. Y en estos países lo que importa realmente es la medalla olímpica y cuántas personas eches a perder en sus fases sensibles, en su crecimiento, los traumas, hagas todo este tipo de situaciones que están pasando, ya no es un lugar, ya son varias federaciones, ya son varios países. ¿Qué tanto vale la vida de un atleta, de una persona, el una medalla, el estar en el primer lugar en el podio? O sea, tendríamos que replantearnos esa parte, ¿no? Se Porque está yendo más a la incluso... parte de los números. Sí, sí, válalo. No, pero rápido, porque incluso algo muy grave que en algún punto con China se empezó a especular es que lo alarmante de que se inicie de tan corta edad, en este caso la gimnasia, ya ser completamente atleta de alto rendimiento, es que incluso sobre la posibilidad, sospechas en algún momento, de introducir sustancias prohibidas a niños. O sea, esto ya es niveles de agravio ya mayores, horrendos, y se abre la posibilidad entre los diferentes abusos que pueden ser sometidos los pequeños. Entonces sí, yo creo que uno de los mensajes principales con los que se debe abrir este debate es que ningún triunfo, ninguna gloria vale robarle la vida a un niño, ¿no? La infancia, la vida, traumarlos física, mental y psicológicamente.
No, y a esto adhieres el tema del abuso sexual, del bullying, de toda esta parte. Bueno, pues estamos hablando de una vida de horrores desde los 5 o 6 años hasta que llegan a ese ansiado triunfo para los entrenadores y para las federaciones, no necesariamente para ellos, ¿no? Entonces, o para ellas en este caso. Entonces, sería bueno ahondar, sería bueno tener un debate interesante con eso, darle puntos importantes y poner en contexto a la gente de lo que realmente ocurre en la gimnasia, o ocurría, vamos a suponer que ha habido cambios en los últimos años, pero que ocurría de manera constante, incluso en los países o en las federaciones más desarrolladas en ese sentido. A eso habla de que no tiene nada que ver incluso la infraestructura con lo que pasa dentro de la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, y sí, sin duda alguna lo tendremos muy pronto, este tema de Australia que abre otras brechas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que nos deja el tema del olimpismo. Vámonos, estimado Javi, con el top 5 de Pinceladas Deportivas. Vamos al top 5, el número 1 del top 5, el Inter de Milán rompe una racha de 9 campeonatos seguidos de la Juventus, y el Ajax de Edson Álvarez fueron campeones este fin de semana, y por problemas que se metió la pobre del Manchester United a la cancha, no pudo ser el Manchester City que hoy ganó y está en la final de la Champions, campeones. Pero bueno, ya esos dos equipos quedaron campeones, y bueno, nos da orgullo que Edson Álvarez haya sido campeón de la Eredivisie. Muchas felicidades. Uno más que suma a la lista de campeones en Holanda. Muchos habían sido con el PSV, y ahora el Ajax también aporta campeones en Holanda para México. Y recordar que hace un par de semanas también había sido campeón de Copa, entonces hizo doblete el Machín. ¿No te sientes orgulloso de tu chavo del América, Oscar? Viene enrachado, ¿no? Y va a jugar con los Juegos Olímpicos con México, ¿eh? Él es de los que da la edad, ¿verdad? Además, eso Todavía es importante, ¿no? Que da la edad, no va a ser refuerzo, eso es importante. Perfecto. El número 2 del top 5, el fin de semana ganó Andy Ruiz su pelea, y por la pelea ganó alrededor de $1 millón, pero la de campeonato y la que perdió ganó alrededor de $16 millones. El haber perdido esa pelea le costó mucho en su bolsillo a Andy Ruiz. Pobrecito. Es que yo creo que ahora sí que valga la pena fue también un golpe de realidad para él, ¿no? Porque recordemos que fue muy, muy fortuito la forma en la que saltó a la fama, que no, él cuando gana esta pelea de campeonato no era el rival original que iba a pelear en esa ocasión, entonces fue fortuita su llegada a la fama. Entonces creo que esa segunda pelea pues desaprovechó de forma horrible la oportunidad de mantenerse, y después ya se tomó en serio las cosas. Yo creo que está pues, bien que poco a poco vuelva a construir y tener la oportunidad ahora sí ya con seriedad. Y pues sí, dicen que solo ganó $1 millón, pero pues a mí denme muchas de esas de solo $1 millón, ¿no? Te llevaste 16 por un golpe de suerte, literalmente por un golpe de suerte, y ahorita te llevas uno porque te preparas, pues. O sea, ya compensó, ¿no? Un poco, digamos. Unas por otras, ¿no? Ya pagó lo que debía, ¿no? Exactamente. No todos pueden ser el Canelo, que eso lo ganan en un mes con sus rentas, como dice el señor, ¿no? No, y recordar que este fin de semana, ya platicaremos el jueves, pelea de Canelo, el día sábado, entonces vamos a hablar un poco más de esta situación, pero bueno, fue interesante esto, ¿no? Después de ganar 16, te bajas a 1, pobrecito, ¿no? Lo que nos pagan por programa aquí en YouTube, ¿no? Nosotros. Ya ahorita con estos 30 ya más o menos lo alcanzamos, pero todavía nos faltan como 2 programas, pero ya. Todavía estamos ahí llegando. Depende de la devaluación y los impuestos, pero por ahí creo, ¿no? El tipo de cambio nos puso un golpazo, y por eso no llegamos en el 30, pero nos faltan como 2 nada más. Okay. Por eso vamos a abrir un Patreon y que nos hagan donaciones en Bitcoin, ¿no? Que esos no se devalúan. En criptomonedas. Así vale. Y bueno, en el número 3 del top 5, bueno, el fin de semana se acabó la Liga MX y ya tenemos a los clasificados directos, que es Cruz Azul en primer lugar, América, Puebla y Monterrey. Recordar que estos 4 equipos, empezando el torneo, entrenadores nuevos, y bueno, clasificaron entre los 4 primeros, y los que van a repechajes, Atlas contra Tigres, Santos Querétaro, León Toluca y Chivas Pachuca.
Sí, bueno, ya tendremos el fin de semana una previa más profunda, ya muy cerca ya de los juegos, pero son buenos todos, ¿eh? Yo creo que puede haber sorpresas. Lo que hemos criticado tanto del sistema de competencia que cada vez se va haciendo, cada vez vamos regresando entre más clasificados mejor, como era en su momento. Esto de 12 clasificados no es nuevo. Recordar que en algún momento llegó a haber hasta 10, 12, algo parecido, y ahora con este repechaje volvemos a esa situación en estos dos torneos. Se puso el pretexto de la pandemia, pero yo creo que llegó para quedarse, ¿eh? Aquí no clasificaron los freseros del Irapuato porque no quisieron, ¿no? Porque digo, aquí cualquiera clasifica. O Oye, sea, el último día de competencia, el número 15, que eran los Pumas de la universidad, podían clasificar si ganaban el juego simplemente. Lo único que No, tenían que hacer era ganar. O sea, increíble. O sea, no por ser Pumas, no por ser el equipo que fuera, es increíble que un lugar 15 de 18 equipos tenga oportunidad de ser campeón todavía de una liga. O sea, es de verdad, a mí no vuela mi cabeza en muchos aspectos. Ahora, visto desde un sentido estricto del espectáculo, de lo que realmente representa esto al final del día, más allá de que en lo deportivo se merma también el espectáculo, pero por otro lado, a lo mejor yo lo estoy diciendo de una manera dramática en este momento, yo mismo podría decirlo de otra manera, ¿no? El decir, wow, qué increíble que lleguemos a una época, a la última jornada de temporada regular, en la que 15 de 18 equipos sigan peleando algo, ¿no? O sea, habría que analizarlo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? sí, justo, yo creo que tratando de ser objetivos en lo deportivo, sí a mí me parece un chiste que 12 equipos de 18 estén peleando algo en la fase final, pero mercadológicamente yo creo que es un acierto y un éxito de la liga que hoy preside Mikel Arriola. Estamos hablando de que hace un rato, hace varios años que no pasaba eso. Tenemos compitiendo en una fase final 2 equipos de la Ciudad de México, los 2 de Monterrey y los 2 de Guadalajara, o sea que en cantidad de espectadores de televisión, de gente que va a estar pendiente de que su equipo logre algo, pues tienes a las 3 ciudades principales del país, más Puebla, que también tiene una gran población, más Querétaro, que también tiene una población importante. Entonces, pues mercadológicamente yo creo que Mikel Arriola empieza por lo alto como su gestión en lo económico. Entonces, pues yo creo que lamentablemente para quienes somos más románticos, este esquema yo creo que llegó para quedarse. no, y si no hubieran clasificado para el siguiente torneo, iban a clasificar 18 de 18, ¿no? Todos contra todos, ¿no? El segundo repechaje, ¿no? Del 13 al 18, el segundo repechaje para ver quién pasa al repechaje de 12, ¿no? Y así nos vamos. Ujú. Digo, Exacto. aquí podrían callarnos la boca o podríamos, los que bien dice Lalo, tenemos más, nos gusta ver más playoffs, o en este caso liguillas más cortas, de mayor calidad. Claro que afecta, pero si de pronto, si el año pasado el Puebla, que fue el 12, no hubiera eliminado al Monterrey, que fue el 5, ahí otra cosa cambia, ¿no? Y el Puebla, que estuvo peleando todavía en sus cuartos de final, no se fue fácil del torneo después. Entonces, ahí es donde también dices, bueno, si de pronto llega un equipo que injustamente elimina al quinto lugar, a un equipo más constante, pero eso le da viveza a la plaza, a otra plaza que ya estaba viva por haber sido quinto lugar. Entonces, como bien lo menciona, ¿no? En lo económico, en la explosión deportiva y en la explosión mercadológica, ayuda, pero merma la justicia deportiva, ¿no? Yo creo que aquí el punto principal es la justicia deportiva, el saber que hiciste los méritos suficientes, que trabajaste lo suficiente en cuestión de refuerzos, en cuestión incluso de disciplina dentro y fuera del terreno de juego, que como organización excepcional buscaste estar entre los primeros lugares, si no en el primer lugar, por lo menos entre los primeros para llegar a la liguilla de la mejor manera posible. Yo creo que aquí el tema principal, porque sabemos que el nivel de la liga, si bien ha tenido sus altibajos, en general no es lo que en su momento fue, pero yo creo que la justicia deportiva es el punto principal aquí. Lo que yo creo que sí es de llamar la atención rápido en cuanto a lo económico y deportivo, sí es de que las 2 franquicias más nuevas en cuanto a plazas, que son Ciudad Juárez y Mazatlán, pues no
no han podido en lo deportivo, y eso también pues es negativo, porque te habla de que nuevamente volvemos a caer en esto de que los clubes que ingresan, ya sea con o sin descenso, pues no logran cuajar, y te habla de que pueda volver a ser volátil, de que a lo mejor ahora con cambios de gobierno en Sinaloa habrá próximamente, quién sabe si va a haber apoyo a este equipo de Mazatlán, en Juárez, Chihuahua también tendrá cambio de gobierno en este año. Entonces ahí yo creo que es algo que tiene que trabajar muy fuerte en general los deportes profesionales, ¿no? Pero aquí hablando de la Liga MX, si van a llegar franquicias nuevas que puedan cuajar y que no dependan de cambios de gobierno, ¿no? Yo creo que Mazatlán se cuece aparte. Ese estadio estaba listo antes de tener equipo en primera división. Digo, ahí ya la idea ya estaba. Entonces, yo creo que ese es aparte, ¿no? Ya los otros equipos sí están como que con más riesgo, ¿no? En ese tipo de cambios. ¿No? Y datos que surgieron este fin de semana, por ejemplo, el día de hoy, Arriola ya dijo que va a continuar la segunda temporada, por así decirlo, de la Liga. Recordar que, bueno, San Luis fue el último lugar, pagó 120, Atlas pagó 70, Juárez pagó 50 millones, y datos más curiosos, 2 equipos que están en repechaje, terminando la temporada, se quedan sin técnico, que es el Tuca Ferretti Tigres, y el León, Ambriz, que no renovaron. Entonces, y ya el Tuca Ferretti, su sustituto, ya lo nombraron, es el Piojo Herrera. Entonces, cosas curiosas, ¿no? Todavía no termina el torneo. En Chivas no lo han dicho, pero yo creo que está cantado. Tendría que quedar campeón, lo veo muy poco probable, pero yo creo que también ahí está cantado ese cambio de director técnico. La verdad, sí, cosas curiosas de la vida, ¿no? Bueno, vamos al número 4 del top 5. El fin de semana, Paula Longoria, una de los máximos representantes del deporte mexicano a nivel mundial, y bueno, ganó su torneo número 108, el primero de la temporada. El año pasado no hubo ningún tipo de torneo por la pandemia, pero sí, el primero lo gana en singles y en dobles. Por si quedaban dudas, ¿no? Después de un año sin actividad, viene Longoria al primer evento del año y vámonos, ¿no? Consigue el triunfo, digo, solamente para demostrar lo que ya todos sabemos, ¿no? Que es la mejor en la historia de su deporte, y lo que ya habíamos comentado, y yo creo que no debemos cansarnos de decir. Yo creo que hay atletas mexicanos que han sido históricos en su deporte, campeones mundiales, campeones olímpicos, que han tenido grandes laureles en toda su carrera, múltiples triunfos, todos, ¿no? Yo creo que en muchas disciplinas, afortunadamente, hemos tenido mexicanos muy destacados, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, pero no hay uno solo, yo creo que no hay uno solo que sea el mejor en la historia de su disciplina, ¿no? O sea, estamos hablando, para que nos entiendan un poco el símil, estamos hablando de la Maradona o de la Messi, o de la Michael Jordan del deporte, ¿no? Eso es lo que tendríamos que dimensionar, porque sí existe el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, Hugo Sánchez, existe el mejor basquetbolista, el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos, existen los mejores en ciertas disciplinas, los mejores atletas olímpicos mexicanos de la historia, oros y platas y muchos triunfos, pero no existe uno solo que sea el rey de lo que hace a nivel mundial, el mejor de la historia de su disciplina. Entonces, ahí sí tenemos a uno nosotros, que es Paula Longoria, ¿no? Entonces, yo creo ahí que lo más cercano históricamente, tal vez Lorena Ochoa, y fue momentáneamente durante un periodo breve, pero sí fue, digamos, la número 1 indiscutible del golf mundial femenil, es lo más cercano, y no se compara con el tiempo ya que lleva Paula Longoria siendo la indiscutible del racquetball. No, y Lorena, que yo creo que sí sería la que le seguiría en ese rango, increíblemente no es considerada la mejor de todos los tiempos, en la historia del golf a nivel femenil, ¿no? O sea, sí tuvo esa revolución durante su tiempo en activo, pero no es hoy día considerada la mejor de todos los tiempos a nivel femenino, lo es, ¿no? Entonces, más mérito todavía para Paula Longoria, ¿no? Es un orgullo que sea mexicana, que lo que está logrando cada año y cada torneo y torneo. Tuvo en algún momento el récord histórico de torneos consecutivos ganados, abiertos. Obviamente, bueno, pues llegó un momento que lo truncó, pero bueno, sigue siendo la número 1 y sigue ganando y seguirá ganando porque se prepara, es muy profesional. Todas las entrevistas habla de los sacrificios, de todo el nivel de entrenamiento que son horas, pero bueno, en cuanto a los premios, en cuanto a los triunfos y ganancias, bueno, no, seguir, ¿no? El deporte podría llamarse Paula Longoria. Así de ese tamaño es lo que ha hecho Paula Longoria. O sea, Paula Longoria es la disciplina es Paula Longoria.
cuando se retire va a ser muy complicado. Deja tú que alguien la iguale, deja tú que alguien llegue a lo que ella hizo en tantos años de trayectoria. Más bien ya va a ser o sea, si algún día se llega a ver, en 10 o 15 años, seguramente dirán, está a punto de superar a la mexicana Paula Longoria, que hace 15 años logró el máximo logro de todos los tiempos, y lo más importante, ¿no? O sea, y lo más difícil y lo que seguramente no se podrá superar es eso, ¿no? Que yo creo que ya varios torneos, varios abiertos van a llevar su nombre, así como pasó en su momento con Vince Lombardi, así como ha pasado con otras figuras. De verdad es algo impactante, es algo que tendríamos que reconocer y es algo que que va a quedar indiscutiblemente en la historia del deporte mexicano como la que forjó el deporte como tal en ese sentido, ¿no? Yo creo que en México varios políticos han tardado, ¿no? De tanto que les gusta aprovechar para promocionarse los logros deportivos. Hay un complejo, algunas instalaciones de racquetball con su nombre. Yo creo que de entre las cosas en las que se puede usar dinero público para el deporte, ahí hay una muy buena opción. Sí, la verdad, ojalá lo que ha logrado marque muchas generaciones para seguir, o sea, su legado y haya muchas raquetbolistas haciendo lo que ya hace, ¿no? Pero bueno, vamos al número 5 del top 5. El día de hoy, el Manchester City histórico consiguió su pase, el ansiado pase después de 5 años. Pep Guardiola gastando más de $1,000 millones en refuerzos, el 50% en defensas, consigue el histórico pase a la final de la Champions, y el día de mañana el Real Madrid contra el Chelsea, y podría haber final inglesa como hace un par de años en la Champions League. Chelsea, Manchester City. ¿Cómo ven el día de hoy el pase y quién gana mañana? No, pues nuevamente Guardiola haciendo de las suyas, recordado, a pesar de que ya había tenido varios logros en los últimos años, campeonatos de liga, campeonatos de copa, sin duda lo que más se le recuerda y lo que sin duda lo dejó marcado como entrenador fue aquel sextete con el Barcelona, ¿no? Y ahora con la oportunidad de volver a las grandes élites de Europa y volver a ganar una Champions League. No, a mí se me hace implacable lo que ha hecho Pep Guardiola, siendo un director técnico de leyenda en España, luego en Alemania, ahora lo está haciendo en Inglaterra. Pues ya nada más le falta Italia para conquistar las ligas más importantes de Europa y hacer las trizas. Yo creo que sí llega con favorito por la experiencia que tiene en juegos de este calibre. Y en cuanto a la semifinal, pues yo creo que lamentablemente era un juego en donde esta serie de entre Manchester City y Paris Saint-Germain, el que perdiera iba a ser un gran fracaso, porque ambos equipos han invertido una cantidad brutal de dinero para ser campeones, y yo creo que esta era la buena para cualquiera de los dos, porque se habla de que el Madrid ya también va a comenzar a echar la casa por la ventana otra vez, porque ya terminaron el estadio. Barcelona con Laporta otra vez parece que viene con todo para proyectar estos dos grandes de Europa, pues van a dejar poco margen otra vez para equipos como el City, como el Paris Saint-Germain, que yo creo que este año era el bueno para ellos. Aquí el que le tocó perder fue a París. Entonces sí, yo veo ahí como por el aspecto anímico favoritos a los de Pep Guardiola. No, y el PSG que había hecho alarde, ¿no?, de todas las contrataciones que quería tener al tridente más espectacular de la historia, ¿no?, prácticamente. Entonces creo que fue el fracaso más grande, ¿no?, para el PSG todavía, por lo que había no prometido, pero por lo que había esperanzado a la afición. Sí, y recordar, bueno, este Manchester City ya fue campeón de Copa. Ahorita la Liga está a un punto de ser campeón, y bueno, puede ser un triplete. Y la otra Copa de Inglesa no pudo llegar a la final, pero bueno, el triplete es bastante bueno, y yo creo que se va a enfrentar. Yo soy madridista de corazón, pero yo veo muy superior al Chelsea, con una banca increíble y una dinámica que demostró en el partido de ida que no pudo reflejar en el marcador. Pero yo creo que sí, muy a mi pesar, va a ser una final inglesa entre el Chelsea y el Manchester City. Va a ser interesante en caso de que pudiera llegar el Real Madrid, que enfrente nuevamente a Pep Guardiola, ¿no? Y ahora con el Manchester City, y que mantenga esa paternidad contra el Real Madrid, sería lapidario para los fanáticos de merengues, ¿no? Pues a ver qué pasa en esta final bueno, en esta todavía la semifinal entre Madrid y Chelsea, y por supuesto ya el Manchester City ya instalado en la final de la UEFA Champions League. Así que, pues bueno, señores, si les parece bien, nos retiramos nuevamente rayando a la medianoche. Nos encanta desvelarnos a nosotros y a la gente. Muchas gracias, estimado Oscar. Gracias, buenas noches.
No, ya, de hecho, ya pasadita de la medianoche, ya saben, un gustazo estar con ustedes, Pato, Javi y Lalo, y a toda la gente que estuvo con nosotros, a Mónica, Susana, Patti y Shell Barry que estuvieron aquí con nosotros. Un saludote, gracias por sus comentarios y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Javi Guadalajara. Oscar, Pato, Eduardo, un gusto como cada martes y jueves estar aquí, platicar muchos temas y el día jueves comentaremos ya los clasificados a la final de la Champions y a las semifinales de la Conca Champions. Eso y mucho más tendremos el día jueves y bueno, nos escuchamos aquí en un par de días. Eso entre muchísimas otras cosas más. Eduardo Castañeda, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y vieron. Un gran inicio de semana aquí en Pinceladas Deportivas. Muchas gracias, Oscar, Javier, Pato. Un gran gusto. Un gran gusto también para todos los que nos siguieron en los comentarios y listos ya para mucha más información el próximo jueves. Así es, les recordamos que hoy cumplimos 30 programas aquí en Pinceladas Deportivas. De verdad, muchísimas gracias a todos por su preferencia. Seguimos buscando y seguimos, evidentemente, estructurando cómo poder llegar aún más a su preferencia. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Oscar, Javi, Lalo, un honor poder estar con ustedes 30 programas de aquí en adelante. Recuerden, todos los martes y jueves en punto de las 10:30 de la noche a través de Facebook Live. Yo soy Patricio Pérez, gracias, buenas noches.